Buenas noches, señoritas jóvenes. ¿Se oye, se escucha? Doctor, buenas noches. Sí, se escucha muy bien e igual se ve la imagen. Listo, perfecto. Hemos de hablar de una patología muy importante que se llama glaucoma. Hay diferentes tipos de glaucoma. Siempre hay una patología que predomina sobre otra en su presentación y la incidencia del daño que ocasiona en el ser humano. Siempre nosotros empezamos a hablar de la anatomía. ¿De qué anatomía vamos a hablar cuando hablamos de glaucoma? Vamos a hablar de esto. Este es el globo ocular. El segmento anterior. Este es el cuerpo ciliar. Este cuerpo ciliar tiene unos procesos ciliares que van a formar el humor acuoso, que se va a verter a la cámara posterior, va a circular por el orificio pupilar a la cámara anterior y se va a eliminar por el trabeculado en un 80%, hasta las venas epiesclerales. Entonces, la anatomía, la formación del humor acuoso, se forma en forma constante y dinámica. Se forma en un porcentaje de 2 milímetros cúbicos por minuto. Yo estoy despierto, estoy hablando, he ido a jugar, he ido a nadar, estoy haciendo deporte, se está formando. Me duermo, se sigue formando. Por eso es dinámico. ¿Ya? ¿En dónde se forma? En los procesos ciliares, que este proceso ciliar tiene un epitelio ciliar donde se está formando en forma permanente. Este humor acuoso se forma por dos mecanismos importantes. Uno, por la bomba de sodio, potasio y el ATPasa. Y el otro por el mecanismo de gradiente osmótico que está dada por la cantidad de agua. ¿A qué llamamos dinámica del humor acuoso? Es el movimiento activo que tiene el humor acuoso. Cámara posterior se forma en el proceso ciliar, va a la cámara posterior, orificio pupilar, cámara anterior y se elimina. Como se está formando 2 milímetros cúbicos por minuto, la eliminación en todo el proceso, en todo el trabeculado tiene que ser el mismo, para que la presión tenga una constante. ¿Y cuánto es la presión normal intraocular? De 10 a 20 milímetros de mercurio. Entonces, se drena por dos lugares. Uno, por el ángulo camerular, o llamado también trabeculado, el 80%. Y el segundo, se elimina por el trabeculado. Luego pasa al canal de Slem. Del canal de Slem pasa a las venas epiesclerales, de estas se van a la circulación general. Esta eliminación del 80% es permanente y un 20% por la vía uveoescleral. En el uveoescleral, desde el cuerpo ciliar, el espacio supracoroideo, la circulación venosa del cuerpo ciliar a la coroides y a la esclera, y después a la circulación general. Entonces, el humor acuoso se forma, cumple su función de nutrición, de dar el tonismo al globo ocular y se elimina. Esta formación y esta eliminación es permanente, dinámica, ¿ya? ¿Cuál es la función fisiológica del humor acuoso? ¿Qué función cumple? Lo normal, es nutritivo. ¿A qué elementos nutre este humor acuoso? Aquí se ha formado. El cristalino es un elemento avascular, no tiene vasos, entonces va a nutrir al cristalino. Otro elemento avascular, la córnea. La córnea, las capas posteriores de la córnea, el humor acuoso le va a nutrir, va a cumplir su función. Tiene entonces la función de nutrición. Tensional. Al estar el humor acuoso formándose y estar en la cámara anterior, nos va a dar la tensión intraocular del globo ocular, que no tiene ninguna relación con la presión arterial. ¿Cuánto es lo normal? De 10 a 20 milímetros de mercurio. Mientras más bajo, mucho mejor.
Otra función, provee la forma y dimensiones constantes del globo ocular. Al estar en la cámara posterior y en la cámara anterior, el globo va a tener un tonismo y una forma adecuada para su función, que es de la interrelacionarnos con el medio exterior. Entonces, esa es la función fisiológica del humor acoso. ¿Qué métodos diagnósticos tenemos nosotros para estudiar el glaucoma? Tenemos varios métodos. Uno, que es lo más frecuente, es la presión intraocular. La presión intraocular está... ¿Cuánto es la presión intraocular normal? Es de 10 a 20 milímetros de mercurio. Cuando viene el paciente, lo tomamos la presión intraocular, y le decimos, usted tiene 15, se queda tranquilo. Pero hay otros estudios más exquisitos, que son la curva diaria de presión. ¿En qué consiste la curva diaria de presión? Es la toma de la presión intraocular desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche cada 3 horas. De ahí se saca un término medio y nos va a dar cuánto es la presión intraocular constante en el día. ¿Por qué? Porque si yo tomo en la mañana a las 8 de la mañana a un paciente y lo tomo a las 5 de la tarde, puede variarnos la presión. Entonces, tomando todo el día, podemos determinar cuánto es su presión intraocular normal. Otro examen, la gonioscopía. ¿Qué es la gonioscopía? Es el estudio del trabeculado o del ángulo camerular por donde se está eliminando el humor acoso. Otro estudio, el campo visual computarizado. El campo visual computarizado nos va a determinar cuánto es nuestra apertura de campo visual. Lo normal es en la parte superior 60, en la nariz 70, inferior 80 y en la parte temporal 90. Eso es lo normal. Cuando hay una afección de la presión intraocular que nos va a producir un daño en el nervio óptico, esta apertura va a ir disminuyendo. Puede que el paciente vea bien adelante en la parte central y la periferia esté comprometida. Otro examen, el examen de fondo de ojo. El examen de fondo de ojo es el estudio del nervio óptico con sus características propias. El estudio del área macular. El estudio de la arteria y la vena central de la retina superior, inferior, temporal y nasal. Yo estos exámenes los voy a mostrar ahora, cómo se realiza. Lo que también es importante saber es un factor de perfusión. Cuando la presión arterial diastólica está menos de 60 milímetros de mercurio y tiene presión ocular elevada, nos va a producir más daño en el nervio óptico. ¿Ya? Otro examen, HRT, que es la tomografía con láser con focal de basido computada. La polimetría con láser de basido. Y lo último que ha salido y es un estudio exacto y bien de mejor calidad es la tomografía de coherencia óptica. Este estudio nos va a dar un dibujo exacto de las capas de la retina. La retina tiene 10 capitas, nos va a dibujar, nos va a dar el grosor de la retina, nos va a dar cómo está ese nervio óptico. Entonces este examen es espectacular. ¿Ya? El último equipo que se ha comprado en el Hospital Bracamonte en la anterior gestión ha sido un tomógrafo de coherencia óptica de última generación. Entonces tenemos todos los estudios, evidentemente nos faltan algunos para hacer el diagnóstico exacto del glaucoma. ¿Cómo se clasifica el glaucoma? El glaucoma primario y glaucoma secundario. El glaucoma primario es una alteración ocular. ¿Qué tipos de glaucoma primario conocemos? El glaucoma crónico simple, el glaucoma agudo y el glaucoma congénito. Y el glaucoma secundario es cuando hay una complicación en el proceso intraocular del globo ocular. Entonces nosotros vamos a hacer el estudio del glaucoma primario, que son 3 tipos de glaucoma. El glaucoma crónico simple o glaucoma crónico de ángulo abierto, el glaucoma agudo, que es un glaucoma doloroso, y el glaucoma congénito. Entonces el glaucoma puede producirse desde niños, desde el nacimiento, hasta cualquier época de la vida.
Esto es esto, por ejemplo, cuando hacemos el estudio del trabeculado, por donde se elimina el humor acuoso, tiene todas esas estructuras. Nosotros tenemos que ir dibujando el ángulo en la historia clínica y decir, tiene esto en la línea de Wall, demás componentes, y cuando hacemos el control hay que ir controlando. Si se va estrechando, va a ir produciendo mayor aumento del globo ocular, no tiene por dónde eliminarse. Otra característica, cuando el ángulo es normal, es el ángulo abierto. Tiene 35 a 40 grados de apertura. Y cuando no se ve ninguna estructura anatómica, el ángulo está cerrado. Ángulo cerrado, 0 grados. Cuando un ángulo se cierra, quiere decir que ha entrado a un glaucoma agudo. Y ese glaucoma agudo es dolorosísimo. Esto vamos a ir describiendo ahora. Estos son los exámenes que les he enumerado. Uno, la toma de la presión intraocular. Tenemos este tonómetro de Goldman. Esto se coloca una gota de anestesia y un colorante, se apoya a la córnea, tiene en este sector una manivela, se lo rota y nos va a dibujar dos semicírculos, y esos semicírculos cuando se unen nos va a decir la presión en cuanto ha girado la manivelita. Lo normal hemos dicho de 10 a 20. ¿Ya? El segundo examen, el estudio del trabeculado. Esto es el lente de Goldman. La luz de la lámpara viene, este es un espejito y nos va a iluminar cómo está el trabeculado. Y lo tenemos que ir dibujando dependiendo qué grados, qué elementos anatómicos se ven y cuánto es el grado de apertura. Este es el examen de fondo de ojo. Siempre hay que dilatar al paciente de la pupila. Este es el nervio óptico. Este es el área macular. Esta es la arteria y la vena central de la retina. Esta es la superior, inferior, la temporal y la nasal. Entonces aquí dibujando eso, ¿ya? O hay otros equipos ahora, el retinógrafo, por ejemplo, lo saca una fotografía de esto, para hacer una iconografía, para ir controlando al paciente. Esto es el campo visual, miren, todito blanquito, la apertura normal. Todos tenemos en este sector la mancha ciega, que es la representación del nervio óptico, de la cabeza del nervio óptico. Aquí está negrito. No tiene visión el nervio óptico. Por eso es una mancha negra. Entonces son los 4 estudios importantes. Pero también tenemos, el que le he dicho, la tomografía de coherencia óptica, que es el examen más adelantado que ha salido. Y este equipo lo tenemos en el Bracamonte. Este equipo nos va a dibujar el grosor de la retina. ¿Qué características tiene el área macular? Miren acá, nos está dibujando cómo está el nervio óptico, la apertura de la excavación fisiológica. Son exámenes exquisitos, que hay que hacerlo a todo paciente que puede presentar este problema. Entonces, con esta introducción vamos a empezar a desglosar los diferentes tipos de glaucoma. El glaucoma de mayor presentación tenemos el glaucoma crónico simple o glaucoma primario de ángulo abierto. ¿Cómo definimos a este glaucoma? Es una neuropatía óptica glaucomatosa progresiva. Neuropatía óptica porque nos va a afectar al nervio óptico, le va a ir dañando, va a ir muriendo las fibras del nervio óptico y las células retinales. Por eso se llama neuropatía óptica, que está asociada a un aumento de la excavación progresiva del nervio óptico, va a haber una pérdida del campo visual y un aumento de la presión intraocular. Se define de esa manera al glaucoma crónico simple. Si yo les pregunto en el examen, defina glaucoma crónico simple, ustedes me dicen que es una neuropatía óptica. Punto. Nunca me digan que es el aumento de la presión intraocular. ¿Qué características generales tiene este glaucoma? Es el más frecuente que el glaucoma crónico y el glaucoma congénito. Diagnóstico casual. Como no hay dolor, como no hay inflamación, no hay picor, el paciente puede tener y nunca se ha dado cuenta. Es lenta y progresiva, nunca es brusca, puede durar, no se ha dado cuenta, es progresiva, evolutiva. Es bilateral, afecta a los dos globos oculares, pero
un globo puede estar un poco más comprometido que el otro globo. Ambos sexos, afecta a los dos sexos, pero con predominio al sexo masculino. Puede transcurrir 10 años o más desde su inicio sin síntomas y signos, y el paciente tiene glaucoma. Por eso es de diagnóstico casual. Explorar periódicamente a la población de riesgo. A la población de riesgo es de edad. Personas que tienen familiares con el problema de glaucoma. Entonces a ellos hay que hacerles exámenes más intensos y más frecuentes para descartar que no tengan el problema de glaucoma. Si el aumento de la presión intraocular es por mucho tiempo, provoca daño irreversible del nervio óptico en el campo visual. Y el tratamiento siempre es por especialista. Entonces, hemos dicho que el glaucoma crónico simple nos va a producir una ceguera irreversible. ¿Por qué? Porque va a provocar daños irreversibles de las fibras del nervio óptico y de las células retinales. Les va a matar. Y las células nerviosas no se regeneran. Entonces, por eso percibe. No es como la catarata. Produce ceguera, se lo saca la catarata y es irreversible la ceguera. Pero en este es, mejor dicho, es reversible, mientras el glaucoma es irreversible. Un dato epidemiológico que es importante, el 15 al 20% de los no videntes son por glaucoma crónico simple. La agudeza visual permanece normal por mucho tiempo. La parte central, la agudeza visual está normal, pero la periférica está sufriendo. Datos epidemiológicos. Es el glaucoma más frecuente, es la causa más común de ceguera. En las personas jóvenes se detecta estudiando el cromosoma XQ. Actualmente, hace mucho tiempo ya, los genetistas están tratando de evitar de que las personas tengan este problema o que nazcan con este problema, viendo qué es lo que está pasando en este cromosoma. Hemos dicho que el más frecuente es el sexo masculino, que puede ver un predominio de un ojo a otro ojo. Motivo de consulta, hemos dicho que puede ser asintomático, como no hay dolor, y nosotros tenemos que tener la habilidad y la destreza de encontrar este problema. A veces consulta por tener familiares con glaucoma. A veces viene el paciente y dice, doctor, vengo a controlarme porque el papá de mi mamá tenía el glaucoma. A mí me han dicho que es genético. ¿Por qué? Porque estamos hablando del cromosoma 1Q. ¿Ya? Entonces, empezamos a estudiar al paciente, hacemos el fondo de ojo, presión intraocular, todos los exámenes y vamos armando la historia clínica. Tenemos que armar metódicamente la historia clínica para ir controlando este problema que nos va a dejar una ceguera irreversible. Esto es lo que les decía. Esta persona puede ver bien en la parte central, pero la retina periférica está muriéndose, por lo tanto, irreversible de la visión periférica. Otro ejemplo, ve en la parte central, lee todo normal, pero la parte central no tiene. Este paciente, por ejemplo, ¿cuál va a ser su síntoma? Su signo, diré, va a tropezar con todo. Doctor, cuando estoy caminando me tropiezo con todo, lógico, porque no está viendo la parte periférica de su visión. Este es un campo visual. Nos he mostrado un campo visual todo blanco. No ve este paciente. Este es un examen de fondo de ojo, del nervio óptico. La excavación fisiológica central está blanquecina. Entonces, todas esas cosas tenemos que ir anotando, ¿ya? La patogenia. ¿Por qué se produce este aumento de la presión intraocular? Es por mayor resistencia de los canales de drenaje de la malla trabecular. ¿A qué se refiere eso? Que la presión no sube, se está formando 2 milímetros cúbicos en el humor acuoso, pero no se está eliminando porque el trabeculado está obstruido. Por eso aumenta la presión intraocular. ¿Qué factores de riesgo? Los generales y los oculares. Los generales, antecedentes familiares con el glaucoma. Puede ser la diabetes, la hipertensión arterial y la edad. Oculares,
aumento de la presión ocular, alteración del campo visual y alteración del nervio óptico. Un aumento sostenido de la presión intraocular a más de 21 milímetros nos va a dañar el nervio óptico con tiempo largo. Mientras más presión, más daño. Una diferencia de ojo a ojo de 5 milímetros nos puede hacer sospechar de que tiene presión glaucoma. Campo visual se altera a los 7 a 10 años del comienzo del aumento de la presión intraocular llamado glaucoma. Cuando hacemos el nervio al fondo de ojo, vamos a encontrar la papila óptica blanca, pálida. Les he mostrado una imagen, la excavación fisiológica aumentada de tamaño. Este aumento de la excavación fisiológica siempre es de predominio vertical, no es tanto horizontal. Muy bien. Continuamos. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico hacemos hay una triada diagnóstica, 3 parámetros que son fundamentales, que es en la toma de la presión intraocular, ser un fondo de ojo. Si nosotros vemos esta triada que hay una alteración, podemos pedir otros exámenes, la gonioscopía, la tomografía de coherencia óptica. Entonces hay que ir estudiando y ir anotando toda la historia clínica para hacer un tratamiento certero. Una vez diagnosticado, hay que hacer el tratamiento certero. ¿Ya? ¿Qué tiene que saber el médico general? Tiene que saber que es una enfermedad que evoluciona en forma asintomática por años y que se detecta por un estudio sistémico. Recomendar al paciente no adquirir anteojos sin examen oftalmológico. Actualmente, ¿qué hacemos? Nos vamos a una donde venden lentes y nos compramos, tiene esta recetita y lo compramos, ¿no? Entonces, siempre a un paciente que sea de mayor edad y que tenga antecedente familiar, hay que hacer los exámenes correspondientes para hacer el diagnóstico y evitar que esta patología nos ocasione un daño irreversible del globo ocular. Una vez hecho el diagnóstico, hay que encarar el tratamiento. ¿Qué tipos de tratamiento tenemos? 2, medicamentoso y el tratamiento quirúrgico. Vamos a hablar del tratamiento medicamentoso. Tenemos 2 tipos de medicación. Los que mejoran la circulación, que son las drogas colinérgicas, y los que disminuyen la formación del humor acuoso, que son las drogas adrenérgicas. En las drogas que mejoran la circulación, tenemos a la pilocarpina. ¿Qué va a producir la pilocarpina? Una miosis, la pupila lo va a estrechar, por lo tanto va a abrir el iris, va a hacer de que no tape el trabeculado y el humor acuoso se elimina. Esta medicación se ha usado por mucho tiempo en forma hasta el 2%, una pupila pequeñita. ¿Cuál es el problema, la contraindicación de esta? Que al producir una miosis, el paciente en la noche no ve bien. Su calidad de vida disminuye. Por eso actualmente ya no se usa. Las drogas que disminuyen la formación, las drogas adrenérgicas. Tenemos varios tipos de drogas. Tenemos los que disminuyen la irrigación del cuerpo ciliar, los derivados de la adrenalina. Tenemos los betabloqueantes, diferentes laboratorios, diferentes industrias. Timolol, betaxolol, carteolol, levobunolol al 0,5%. Lo que tienen que saber de esa droga es que tiene un tiempo de acción de 12 horas. Por eso siempre hay que indicar que se coloque en la mañana y en la noche. Decirle que se coloque a las 8 de la mañana y que se coloque a las 8 de la noche. Si se va a colocar a las 10 de la mañana, que se coloque de la noche a las 10 de la noche, porque su vida de la medicación es de 12 horas, ¿ya? Después tenemos los inhibidores de la anhidrasa carbónica, la dorzolamida, el clorhidrato. También tenemos drogas mixtas que tienen el timolol y la dorzolamida. Uno que tiene que este es el TIOG Plus. Entonces estamos atacando por 2 vías para bajar la presión intraocular. Actualmente se maneja que mientras más bajo tenga la presión todo el resto del día y la noche, no ha de haber daño ocular. Ahí ha salido una droga que tiene 3 principios activos. El Cricantex, que tiene dorzolamida,
timolol y la prominitina. El problema de estas drogas son que son caras. Como va a usar toda la vida, el costo económico es un tanto. Y hay muchas obras sociales que no cubren. Muy bien. Una vez hecho el tratamiento médico, que hemos controlado bien, ha llegado un momento que esa droga ya no le hace ya no le hace efecto. O el paciente no puede comprarse la medicación. O no hay quien le coloque la medicación en la casa. Entonces, viendo todas esas alternativas, le diremos, señor o señora, mire, la droga ya no le hace efecto, lo mejor para su vista, para que no avance, es hacer el tratamiento quirúrgico. ¿Y cómo se llama el tratamiento quirúrgico? La trabeculectomía. Entonces, el tratamiento quirúrgico es cuando el medicamento ya no es eficaz o no tolera. El tratamiento se llama trabeculectomía. ¿En qué consiste la trabeculectomía? Voy a mostrar un video. Esta cirugía se realiza con anestesia. Hay diferentes tipos de anestesia. Uno, la anestesia retrovulvar. Es colocar una inyección detrás del ojo y se anestesia el globo ocular. La perivulvar, la subteneana, dependiendo de cada médico con cuál se maneja mejor, se hace la cirugía. ¿En qué consiste esta cirugía? Hacer de que el humor acuoso de la cámara anterior drene directamente por un canalcito a las venas epiesclerales. Aquí ha cortado la conjuntiva vulvar, va a ser un bolsillo escleral para que el humor acuoso vaya, aquí está haciendo el bolsillo escleral, para que el humor acuoso drene por ahí hasta las venas esclerales y se vaya a la circulación general. Esta es una lancetita 3.5, este es un cuchillete de Bebe Lab para hacer, está cortando el 75% del grosor de la esclera. Aquí está produciendo la salida directa por ese conducto. Aquí está haciendo una iridectomía periférica, está cortando un pedacito del iris periférico. Una vez hecho el canal de salida del humor acuoso, la tapita escleral lo va a suturar. Siempre se sutura con nylon 10 ceros. O sea que esta es una microcirugía. ¿A qué llamamos microcirugía? Porque usamos el microscopio. Está suturando la conjuntiva y ahí concluye la cirugía.
Muy bien. Entonces, la técnica quirúrgica del glaucoma crónico simple es la trabeculectomía. Aquí les voy a mostrar, miren la cantidad de medicación de diferente industria, diferente acción. Cuando un paciente dice, doctor, pero es como este frasquito, no. Tiene que traer el frasquito para ver qué medicación se está colocando. En aquí lo que es lo más importante, miren cómo se coloca una gota correctamente. Porque es fácil decir, colóquese esta gotita cada 12 horas. El paciente dice, ¿qué me voy a colocar? Ustedes tienen que enseñarle a colocar la primera vez para que el tratamiento sea efectivo. Nunca tocar la punta del gotero en el borde del párpado o en las pestañas, porque lo vamos a contaminar. Se baja con un dedo el párpado inferior, se hace un saco conjuntival entre la conjuntiva vulvar, la conjuntiva tarsal y el fondo del saco, y ahí se coloca la gota. Una vez instilado la gotita, se hace una presión en el ángulo interno para cesar la vía lagrimal, porque si no se va a ir por la vía lagrimal. Se hace una presión de unos 30 segundos y la droga va a actuar. ¿Ya? Y esta es una representación esquemática de la cirugía. Esta es la cámara anterior, ha cortado la esclera, le está dando un paso libre por este sectorcito para que el humor acuoso se vaya directamente. Bien, eso es con respecto al glaucoma de ángulo abierto o crónico simple. Vamos a hablar de un glaucoma doloroso, que es el glaucoma agudo. Esta es una urgencia oftalmológica. Cuando el glaucoma agudo tiene un paciente, es tanto el dolor, mientras más tiempo pasa y más presión, mayor daño irreversible del globo ocular. La etiología es un bloqueo del trabeculado por el iris. Al producirse un bloqueo de la salida del humor acuoso, va a aumentar la presión intraocular en forma brusca. Hoy estoy bien, mañana despierto con un dolor insoportable. ¿Qué características tiene ese dolor? Es un dolor dramático que conduce al paciente al consultorio precozmente, porque no va a aguantar. Llega y dice, doctor, haga lo que sea, pero sáqueme este dolor. No aguanto. Entonces, los síntomas del glaucoma agudo es dolor que se irradia a la frente hasta el hemicráneo, la parte media del cráneo. Y cuando ve las luces, se van a producir unos halos. Yo con estos tres síntomas puedo hacer el diagnóstico de glaucoma agudo. ¿Desde cuándo le duele? Ayer, doctor, estaba bien en la noche, me he dormido y esta mañana el dolor. Hasta aquí atrás. Puede incluso tener el paciente náusea, vómito. Y se irradia hasta el hemicráneo. Y cuando ve las luces, el paciente ve unos halos. ¿Qué síntomas? Inyección conjuntival profunda. Nosotros hemos hablado de la inyección conjuntival superficial en la conjuntivitis. En acá, los vasos conjuntivales que tienen normalmente unos semicírculos, se inyectan y se llenan gruesos de sangre. La córnea edematizada, el iris desdibujado. Mientras más tiempo el iris pierde su característica fisiológica. La cámara anterior estrecha, la pupila semidilatada o dilatada, se abre la pupila. El seno camerular bloqueado por el iris. El cristalino puede producirse una catarata. Otro que es importante es la pérdida brusca de la agudeza visual. Hoy estoy bien, mañana no veo bien. Puedo lograr ver bultos o visión luz. Entonces, cuando tiene un paciente este problema y viene a la consulta, lo primero nosotros que hacer la anamnesis. Hay que ser concreta y rápido. ¿Tuvo manifestaciones prodrómicas el paciente? ¿Qué manifestaciones prodrómicas puede tener? Visión turbia, anillos coloreados cuando ve algún objeto luminoso y cefaleas matinales. Doctor, de hace una semana me ha empezado a doler la cabeza de las mañanas, un momentito. Es un síntoma de manifestación prodrómica.
¿Qué factores puede tener un paciente para tener este glaucoma agudo? Que tenga hipermetropía. ¿Por qué hipermetropía? Son ojitos chiquititos, pequeñitos. Y eso puede producir un bloqueo del trabecular. Otros factores. Puede tener el paciente, doctor, es denegado, ayer he tenido un disgusto, una preocupación, una angustia y esta mañana dolor. Yo con estas anamnesis puedo pensar en un diagnóstico de glaucoma agudo. Ojo rojo doloroso. El tratamiento es lo mismo, medicamentoso en su inicio y quirúrgico. Medicamentoso. Hay que empezar con la instilación de pilocarpina al 2%. Hay que colocarle cada 10 minutos. Cuando viene el paciente, yo personalmente lo coloco correctamente la medicación, le coloco, le digo espere afuera, de 10 minutos vuelve a pasar, le vuelvo a colocar. ¿Qué estoy produciendo con la pilocarpina? Una miosis, estoy cerrando la pupila, cosa que se me abra el trabeculado, que el iris se estire y se abre el trabeculado, por donde se tiene que eliminar el humor acuoso. Al mismo tiempo, le doy un calmante, porque puede estar preocupado por algún problema que tenga o por la misma patología del glaucoma agudo. ¿Ya? Después le agrego una pilocarpina, le agrego una dorzolamina para actuar por varias vías para atacar el glaucoma agudo. Pero el tratamiento, el medicamento más importante es la pilocarpina. Una vez controlada el cuadro agudo, le damos de alta, sí, listo, está bien, perfecto. Le decimos, venga a verme mañana o venga de 2 días acompañado con alguna persona la más cercana posible a usted. Ahí le decimos, este cuadro que usted ha tenido, que es doloroso, en cualquier momento se puede repetir. Para que no se repita, lo mejor, el tratamiento quirúrgico. ¿Qué es el tratamiento quirúrgico? La iridectomía periférica. Es el corte del iris periférico para que el humor acuoso vaya de la cámara posterior a la cámara anterior en forma directa. ¿Ya? Entonces, el tratamiento quirúrgico es la iridectomía periférica. Bien, miren acá. Aquí está el cuerpo ciliar, procesos ciliares, se está formando el humor acuoso, cámara posterior. En vez de ir a la cámara anterior, no está circulando en la pupila. Por lo tanto, el humor acuoso está empujando el iris hacia adelante y lo está bloqueando el trabeculado, por donde se tiene que salir el humor acuoso. Al bloquearse, el humor acuoso se sigue formando, aumenta la presión intraocular. Va a estar con 30, 40, 50, 60, 70 milímetros de mercurio. Mientras más tiempo, más presión ocular. Por eso es un dolor fuerte, intenso, tenebroso. Pupila semidilatada, ojo rojo. Esta es una inyección conjuntival profunda. Y vasos cargados de sangre no están onduladitos, están rectos. Entonces, esos son los signos y síntomas característicos del glaucoma agudo. ¿Ya? Muy bien. Con eso damos terminada la clase de hoy. Nos falta lo único, glaucoma congénito, y concluimos glaucoma. Eso es todo, señoritas, jóvenes. Nuevamente la invitación para las jornadas del día de mañana está abierta. Los que pueden participar, participan, ¿ya? Eso es todo. Buenas noches.